vernos temprano en la mañana antes de empezar ya el resto de compromisos, precisamente para valorar el Comité Provincial de Seguridad que se reunió el día de ayer. Estuvieron ahí, me parece que 30 personas más o menos de diferentes instituciones responsables del tema de seguridad, corresponsables del tema de seguridad, creo que es lo más apropiado decir, y por supuesto no solamente el alcalde, sino la ciudad y todas las instituciones cuentan con el apoyo de la Gobernación, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior en lo que sea necesario. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas últimas semanas? En el país tenemos un índice. Antes de referirme a los números que siempre son fríos, pero es importante porque de alguna manera uno tiene que valorar para saber, para comparar, para evaluar lo que está sucediendo en materia de seguridad. Entonces, la Policía Nacional cuenta con una herramienta que se conoce como el cuadro de mando integral. En este cuadro de mando integral se valoran algunos delitos, no todos los delitos porque el Código Penal tiene cientos de delitos. Pero ¿cuáles son los delitos más sensibles que se hace un seguimiento diario en cada zona y en cada subzona del país? Son las muertes violentas, que es evidentemente el delito más grave que se puede cometer, robo a personas, robo a domicilios, robo a locales comerciales, y se lo diferencia de esa manera porque las estructuras criminales que lo hacen son distintas. No es lo mismo tal vez el que está haciendo, por ejemplo, que está robando en una parada de bus. Hay que identificarlo, hay que actuar, pero cuando tenemos una red o una organización que está robando domicilios o que está robando centros comerciales, locales comerciales, actúan de diferente manera, por eso incluso lo diferenciamos. ¿Qué tenemos exactamente en Cuenca y en el Azuay? Tenemos una caída significativa de muertes violentas. En el Azuay tenemos menos muertes violentas en este periodo comparado con el año pasado, pero ha subido el robo a personas, ha bajado el robo a locales comerciales. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo se van moviendo los índices de seguridad y en dónde concentrar nuestros esfuerzos. También, por supuesto, me mantengo informada de todos los temas. Javier, que como ustedes conocen, está de gobernador encargado, Javier Martínez, nos mantiene al tanto también de algunos datos y de algunos casos que llaman un poco más la atención y que elevan la preocupación de la ciudadanía, que no podemos nosotros subestimarlos. Tuvimos hace una semana, un poco más de una semana, este robo a locales comerciales en el centro de la ciudad. 4 locales. Exacto. Afortunadamente, la rápida acción de la policía permitió que sean capturados de inmediato las personas que cometieron este delito, incluso con parte de la mercancía, con casi toda la mercancía en sus manos. Sobre las muertes violentas, ministra, se trata de encontrar alguna relación y de esto no sé si usted tiene el dato exacto. ¿Cuánto tiene que ver las muertes violentas con la migración o esta ola migratoria que está recibiendo la ciudad de Cuenca y otras ciudades del país? Porque, ¿de qué se habla? Hace una semana un médico cubano fue asesinado y se dice que precisamente el autor del asesinato es un ciudadano migrante. Esta semana tenemos otro caso de un asesinato de otro ciudadano en Totoracocha, aquí un barrio muy popular de la ciudad de Cuenca. Así es, en donde el barrio y el tema. Esta persona les había dado, como decir, posada, les había dado un cuarto, les había dado trabajo incluso a estos dos migrantes y al parecer son los autores. Todos son sospechas, pero todo parece indicar que para allá va. ¿Cuál es la relación? ¿Qué tiene usted como para decirle al ciudadano? ¿Cuánto tiene que ver la migración? Y digámoslo claramente, la migración de venezolanos a la ciudad de Cuenca y en general al país. La migración y en particular en este caso la migración venezolana ha cambiado algunos aspectos del mapa en el Ecuador. No es que un ciudadano por ser de uno u otro país tenga un comportamiento en particular. Es que si antes no teníamos sino unos cuantos cientos de ciudadanos venezolanos y hoy en los últimos años tenemos 300,000, entonces eso cambia el mapa de la ciudad. Hay muchos de estos ciudadanos extranjeros que están trabajando, hay muchos que están buscando trabajo y como resulta normal en cualquier población también hay muchos actuando por fuera de la ley. ¿Cuál es el porcentaje de eso? Está más o menos en proporción a la cantidad de ciudadanos que hay de esa nacionalidad en el país. El 98% de quienes viven en el Ecuador son ecuatorianos. También son el 98% de quienes delinquen en el Ecuador. Pero si va subiendo el porcentaje de otras nacionalidades, va subiendo también el porcentaje de quienes cometen actos reñidos contra la ley. Es más un problema de número que de nacionalidad.
pero sin lugar a dudas, este flujo migratorio tan fuerte que ha recibido el Ecuador por la crisis venezolana es un factor que cambia nuestras calles, que cambia nuestras ciudades y nos impone algunas nuevas precauciones, por decirlo de alguna manera. Ejemplo. ¿Qué hacer entonces? Ejemplo. He estado hablando también de este tema con diferentes alcaldes en la ciudad, porque empezamos a tener asentamientos, por llamarlo de alguna manera, asentamientos irregulares de personas que vienen en una situación extremadamente difícil y extremadamente precaria. No sé si aquí en Cuenca se ha visto ya en esta magnitud, pero tenemos ciudades del país en donde se asientan un grupo de ciudadanos, migrantes, extranjeros, en un parque, en una calle, en las afueras de un terminal terrestre, por ejemplo. Bajo un puente. Bajo un puente. Entonces, el hecho de tener más personas, cualquiera sea su nacionalidad, su procedencia, pero el hecho de tener personas viviendo en situación de calle, agrava las condiciones de esa zona. Y también nos pone algunos problemas para la seguridad, claro que sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? He tenido esta conversación con el director de seguridad del municipio de Quito las últimas 2 semanas. Y la pregunta, yo siempre se la digo, es ¿cuántos albergues tienen los municipios en cada ciudad? Porque los municipios también van a tener que adaptarse a esto. El gobierno lo está haciendo. El gobierno tal vez ha recibido esta realidad antes, porque esta realidad y este efecto empieza en otras zonas. Cuenca está un poco más lejos de la frontera. Pero ¿no se siente un represamiento en el flujo migratorio, tomando en cuenta que Perú ahora está decidido a pedir una documentación mucho más estricta a los ciudadanos venezolanos que traten de llegar al territorio peruano, tomando en cuenta que aquí pues la migración venezolana generalmente viene por Colombia, Ecuador y pasa por la frontera hacia el Perú? Sí, la distribución de esta migración es, voy a decirle números cerrados, pero más o menos. La distribución de la fuerte ola migratoria está sobre todo en Perú, Colombia y Ecuador. En Perú se calcula que habrían más o menos 600,000 venezolanos, en el Ecuador más o menos 300,000 y en Colombia superarían el 1,000,000. Este continente está viviendo las consecuencias de la gravísima crisis venezolana. Es un país cuyos ciudadanos están en un éxodo y nosotros estamos al lado, somos los vecinos. Como le digo, Colombia supera el 1,000,000 de personas, nosotros más o menos 300,000 y el Perú más o menos el doble de nosotros. El Perú está tomando medidas migratorias, así es, nosotros también lo hemos hecho. Nosotros hemos tomado 2 medidas migratorias en el último año y medio y ambas han sido retiradas por actuación de los jueces. Nosotros somos respetuosos de las demandas, de los procesos, de las sentencias, de las autoridades que corresponde y los hemos cumplido y los vamos a seguir cumpliendo, pero vamos a seguir buscando medidas migratorias que sean aceptadas por todas las instancias. Entonces, si la Corte Constitucional nos dice, o la Defensoría del Pueblo, o diferentes autoridades nos dicen esta medida no es conveniente o no es correcta, nosotros vamos a obedecer esa sentencia y vamos a buscar otra medida que nos permita tener un proceso migratorio ordenado y controlado y también tener algunas cautelas que se requieren para una cantidad de personas que el país no está preparado para recibir, no está preparado más allá de su voluntad y creo yo los brazos abiertos con los que se ha recibido a personas que han estado en esta situación de crisis. Al final, ¿qué podemos hacer con este flujo migratorio? Usted dice hablar con los alcaldes, abrir más albergues, tratar esta situación también con las autoridades locales. Poner nuevas normas que van a ser también, es lo que hemos estado haciendo. En este momento se retiró de vigencia el pedido del pasado judicial. Estamos analizando una nueva regulación que nos permita tener control sobre los accesos en el país. Y, por supuesto, tenemos que seguir, ojalá, ya esto es materia de la política internacional y también tiene que ver con los asuntos internos de Venezuela, pero mientras Venezuela no resuelva la grave crisis en la que está, va a ser muy difícil tener un control total de lo que ahí está pasando. Quería preguntarle también sobre la otra gran preocupación que usted conoce, las autoridades ya habrán hablado con usted, es sobre el CRS de Turi, el Centro de Rehabilitación Social de Turi, que está construido como para tener ahí a 2.400 PPLs aproximadamente. Y que se ha convertido en un foco de mucha atención. Patricio Pazmiño, quien es viceministro del Interior, la semana anterior informaba en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea todo lo que en los centros penitenciarios se había incautado, todo lo que está haciendo, pero
también señaló, y esto es la parte que preocupa a los cuencanos, Patricio Pazmiño dijo que varios internos de los más peligrosos serán trasladados al CRS de Turi, es decir, acá a la ciudad de Cuenca. Esto concomitantemente con declaraciones de propios funcionarios de aquí de la Gobernación y del Ministerio del Interior, que cito, Santiago Correa ha dicho, cuando vienen acá los grandes capos que están detenidos, vienen con toda la banda criminal, se asientan, compran bienes y empiezan a operar acá. Este es un problema que se está viviendo en Cuenca. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, yo quisiera referirme en primer lugar a las declaraciones del viceministro. Lo que el viceministro ha explicado en la Comisión de Soberanía y Seguridad en la Asamblea hace algunos días es uno de los primeros efectos de la declaratoria de emergencia, que los privados de libertad que tienen un comportamiento más violento y más peligroso deben ser separados entre sí. No podemos tener a todas las personas que tienen este tipo de comportamientos reunidas en el mismo centro de detención. Entonces, una de las primeras tareas que ha asumido la Secretaría Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad, porque yo siempre aprovecho para aclarar que cuentan con todo nuestro respaldo y con todo nuestro apoyo, pero que el Ministerio del Interior no es el encargado de las cárceles. Pero la Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad analiza y realiza una clasificación de personas privadas de libertad según su comportamiento, su adaptabilidad y, por supuesto, sus antecedentes por los que están ahí. No se puede tener a todas las personas en el mismo lugar, incluso es necesario rotar a algunas personas por este tipo de comportamiento. ¿Rotarlas por dónde? En el país tenemos más de 70 centros carcelarios y esas personas son distribuidas en diferentes centros carcelarios. Uno de esos está en Turi. Así es, entonces, eventualmente, también esas personas van a ser trasladadas y rotadas hacia esta cárcel. No es que estamos hablando de que todos los privados de libertad peligrosos van a venir acá. No, porque precisamente se trata de que no estén todos en el mismo lugar, pero van a ser cambiados y van a ser rotados porque es lo que se requiere. ¿En dónde? En las 70 cárceles del país. No sé y Turi es una de las más si seguras. Pedro Palacios ya le ha planteado esto, que por favor los presos, los detenidos más peligrosos no los manden acá. ¿Va a ser posible eso? Me ha planteado eso, lo hemos conversado. Tenemos más o menos 2.000 personas identificadas como más violentas y de comportamiento más peligroso. Si es que cada ciudad nos pide eso, ¿a dónde se los va a mandar? ¿En dónde se los va a poner? Ahora, ministra, lo que pasa es que cuando se construyó el centro carcelario de Turi, siempre se dijo que iba a ser los que estaban detenidos aquí en el Azuay, iban a ser trasladados allá. Pero total se convirtió en un centro ni siquiera regional, nacional. Regional, ¿se llaman así? Sí, pero reciben de todo el país. Así es, se llaman así. Son centros regionales, hay un centro regional en la provincia de Cotopaxi, hay un centro regional en Guayas, hay un centro regional en el Azuay, y efectivamente fueron construidos en su momento. El centro aquí en Turi es una construcción que tiene un costo de más de $40 millones, y yo estoy segura que ni la alcaldía de Cuenca ni el gobierno nacional en este momento se puede dar el lujo de repetir una construcción de esa naturaleza en otro lugar. Entonces, lo que se necesita es un control serio, un control de seguridad sobre las zonas. Hay privados de libertad que deben tener muy restringida su comunicación con el exterior, no importa en qué provincia estén. No es que alguien va a actuar de determinada manera en kilómetros a la redonda. Cuando hablamos de organizaciones criminales, incluso con vínculos, con carteles y con organizaciones fuera del país, lo que precisamente tenemos que hacer es que en cualquier lugar en el que estén recluidos ya no puedan manejar actividades delictivas fuera. Esto es parte de lo que estamos tratando de hacer. Lo que usted nos quiere decir es que van a seguir llegando presos peligrosos a la cárcel de Turi. Lo que le quiero decir es que las 70 cárceles del país van a recibir presos con distintas calificaciones de seguridad y de comportamiento. No hay una sola cárcel que sea para los más peligrosos, pero tampoco hay una sola cárcel que sea una cárcel de buen comportamiento. Todas las personas privadas de libertad han cometido un delito y aquí hay una cárcel en donde van a quedarse más de 2.000 y pico. Yo creo que en este momento tenemos más de 3.000 aquí en Turi, 2.400. Ya me corrige Javier, muchas gracias. 2.490 personas privadas de libertad con diferentes características de comportamiento y, por supuesto, van a ser distribuidas en todas las cárceles del país. Un CRS que resulta ser también, como decíamos, desde un lugar donde se puede delinquir y se está delinquiendo. Vemos, no diríamos a diario, pero vemos permanentemente videos de estos detenidos que ellos están mostrando
a través de Internet, tienen conexiones con Internet, algunos incluso hacen Facebook Live, es decir, se está mostrando desde ahí. Lo que quiere decir es de que ellos tienen una conexión amplia, tienen acceso a celulares, es decir, no ha cambiado esa situación. En lo que va del año, la Policía Nacional ha hecho más de 190 requisas mensuales en las cárceles del país. Ese es nuestro promedio de entrar a las cárceles y sacar objetos prohibidos. Más o menos 190 requisas por mes en lo que va del año. En esas requisas hay todo tipo de material, digamos. Precisamente por eso hay áreas de máxima seguridad en las cárceles para que las personas que están en esas áreas tengan la menor posibilidad, el mayor control, y estamos fortaleciendo la instalación de inhibidores para que estas cosas no sean posibles. Pero al parecer los inhibidores son destruidos, no funcionan, porque se sigue captando ahí señal, ¿no? Tenemos algunos lugares, algunos centros de privación de libertad, no es el caso de Turi, pero tenemos algunos centros de privación de libertad en donde han destruido las torres de vigilancia. Tenemos algunos casos de centros de privación de libertad en donde han destruido las seguridades electrónicas y las puertas que estaban diseñadas para seguridades electrónicas, se han comprado candados para asegurar esas puertas. Entonces, por supuesto que tenemos una situación en las cárceles del país, hay una secretaría que está atendiendo ese tema y todo el gobierno, yo le diría que todos los poderes del Estado estamos trabajando en ese sentido. El nuevo presidente de El Salvador les dijo que no era una responsabilidad solo del gobierno, Nayib Bukele, no sé si usted se enteró de aquello. Así es. Bukele les dijo a las empresas de celulares, señores, que instalen los inhibidores. Tienen 72 horas para instalar inhibidores. A partir de ese día, del día de la hora 73, cualquier asesinato que sea ordenado desde una cárcel o cualquier acción ya es responsabilidad también de las empresas de celulares. ¿Por qué no comprometerlas también? Sí, nosotros también lo hemos hecho, solo que no tuiteamos tanto como el presidente de El Salvador, que tiene una gran actividad por esa red social. Pero efectivamente se ha hecho una gestión con las empresas que manejan el tema de telefonía, porque algunos sectores pretendían que el gobierno compre los inhibidores. Hemos hecho la gestión con las empresas telefónicas y esto le va a representar al país un ahorro de más o menos $4 millones para que no sea el gobierno el que compre ni instale los inhibidores. Eso está hecho y se está aplicando. Bueno, ministra, parte final, usted nos dice en términos generales, han bajado las muertes violentas en el Azuay, han subido los robos a personas, han bajado los robos a locales. Tenemos una realidad de de una migración, también la realidad del centro de Turi. ¿Qué nos dice a los azuayos y a los cuencanos para este momento que estamos viviendo de inseguridad? Un tema extra antes de responder directamente su pregunta. Algunos de los actos violentos que hemos visto también en los últimos días y en los últimos meses en Cuenca, que es en general una ciudad tranquila, y en el Azuay, que es en general una provincia pacífica, se relacionan también con violencia social. Hace 2 meses tuvimos un caso muy preocupante, un par de señores de vecinos que se asesinaron en un bingo. Discutieron mientras jugaban, mientras aquí se fue divertían, una zona rural, ¿no es cierto? Y se asesinaron en un bingo. Sí, y esta semana también tuvimos un caso de una mujer asesinada en un lugar, en un hostal, aparentemente por quien sería su pareja o su acompañante. Que según dicen es el primer caso de femicidio aquí en la ciudad de Cuenca en este año. Y estos casos, por ejemplo, escapan de la respuesta policial, porque son casos de violencia social, son relaciones interpersonales. Entonces, creo que hay un mensaje muy importante, no solamente para Cuenca, para Azuay, sino para todos nosotros en el país. Para construir una sociedad pacífica hay 2 dimensiones. Hay una que tiene que ver con cómo nos comportamos, con cómo nos relacionamos y que nos puede ayudar a vivir, a convivir de manera pacífica y respetuosa y evitar más casos de violencia social, de violencia interpersonal. Hay otros temas que tienen que ver con la violencia criminal. En los casos de violencia criminal, todo el apoyo de la policía, todo el respaldo, se están operando interagenciales. Hace pocas semanas trajimos un contingente de más de 100 policías adicionales que están en la unidad de mantenimiento del orden, que están aquí. Hemos tenido un gran apoyo, incluso de la empresa privada en Cuenca y en el Azuay, para instalar a más de 100 nuevos policías, para instalarlos, para que tengan camas, para que tengan colchones, para construir nuevos baños en los lugares en donde se quedan, porque todo esto es lo que implica. Lo hemos hecho y hemos recibido un gran respaldo. Confiamos también en que la voluntad del alcalde, el municipio, los organismos municipales de seguridad, estamos trabajando de manera coordinada, de manera conjunta, es una preocupación compartida y hay una muy buena relación y una relación fluida entre nosotros como ministerio, la gobernación, el municipio, toda la colaboración.
colaboración. Sobre los temas de violencia criminal, la policía, evidentemente, aunque yo le digo, los datos son datos en términos generales positivos. De todas maneras, eso no significa que nosotros subestimamos una preocupación que se ha dado por estos últimos hechos violentos en la ciudad de Cuenca y en el Azuay. La semana pasada vino el director general de operaciones, el director de la Policía Judicial, a diseñar, a ajustar la operación de algunos interagenciales aquí. Hubo un asalto a una cooperativa en la provincia del Azuay, fueron capturados unas horas después que habían pasado al Oro. En algunos casos, cuando no es posible prevenir, que sería lo ideal, les garantizamos que la respuesta de la policía va a ser una respuesta oportuna, eficaz, que dé un mensaje claro, que no se va a permitir impunemente la comisión de delitos, ni aquí ni en ningún otro lugar. En lo que tiene que ver con las cárceles, hay un ministerio encargado de eso, va a seguir encargado de eso, lo está haciendo con más recursos, con el apoyo de Fuerzas Armadas, de policía, y este factor, aunque yo entiendo, nos pasa lo mismo en otras ciudades en las que hay centros grandes de detención, que existe esta preocupación, la entendemos, pero queremos decir, estamos trabajando, y afortunadamente aquí el centro que se encuentra en la ciudad de Cuenca, no es un centro de aquellos que tienen más cantidad de problemas y el ministerio encargado, el ministro se llama Edmundo Moncayo, es una persona con 36 años de experiencia en la Policía Nacional, un general en servicio pasivo, que precisamente por ese perfil está ahí para pacificar lo que tiene que ver con las cárceles. Entonces, el mensaje final tal vez es también pedir una cierta precaución. Sin duda, los ecuatorianos, los azuayos, somos generosos, somos solidarios, pero como a todos nos han dicho de chiquitos, ¿no es cierto? Hay que tener un poco de cuidado en dejar entrar extraños a la casa, que conocer un poco más a las personas. Si tenemos casos de violencia intrafamiliar, mi propia pareja, mi propio esposo, hay que poner un alto, porque ya hay un límite en ciertos casos de violencia en donde la policía entra cuando ya se han cometido lamentablemente. Ahora, los actos. robos en las calles, a las personas, en los buses, en las paradas de buses, en las salidas de los colegios también. Sí, esos han subido. Estamos actuando. Los robos a personas tienen un pequeño incremento, los robos a locales comerciales tienen un pequeño decremento. Estamos trabajando para más seguridad. El alcalde se ha comprometido también a aprobar algunas ordenanzas o reformarlas que nos permitan tener mejor control en ciertos lugares. Robos a vehículos también y accesoristas que están en estos días de nuevo. Hicimos un gran operativo. Esta mañana voy a hablar sobre este tema en la gobernación, una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana. Hicimos un operativo que la policía le denominó Jaque Mate 2. Se ha hecho en los últimos 2-3 días con sus noches en todo el país. No tengo el dato exacto en este momento, pero son más de 50 allanamientos simultáneos. Tenemos más de 90 detenidos, tenemos 11 bandas desarticuladas y en las próximas horas, que también voy a compartir fotografías y videos sobre este tema, usted va a ver que una de las organizaciones desarticuladas es de accesorios de autos, tapacubos, pero embodegados enteros. Esto es muy importante porque es más efectiva la actuación cuando se desarticula una organización criminal que cuando se coge a una persona. En el Azuay, uno de los resultados de este operativo fue precisamente intervenir un local en donde se producían y se vendían armas artesanales. Ahí se encontraron 16 armas listas ya, y una gran cantidad que faltaba armar, que faltaba colocar. Se calcula más o menos 30 armas que estaban casi listas para poder ponerse a la venta en la provincia de la Azuay de armamento artesanal. Entonces, este tipo de golpes que nos ayudan a desestructurar organizaciones son más efectivos, estamos trabajando para lograrlos. No, finalmente, lo que le quería preguntar a usted es, ¿cuándo tendremos gobernador en la provincia de la Azuay? Tenemos gobernador, se llama Javier Martínez, está encargado de la gobernación hasta próximo aviso. Sí, aquí ha estado Javier. Así es, aquí está Javier. Está aquí con Hace nosotros. un muy buen trabajo y él está encargado de la gobernación hasta próximo aviso. Pero conocemos que usted ha hecho algunas propuestas para la titularidad de algunos ciudadanos. Estamos cambiando gobernaciones en 8 o 10 provincias en el Ecuador. El primer paso desde el gobierno nacional eran algunas modificaciones en el gabinete. Se han cambiado 8 personas en el gabinete, un gabinete de 20 y pico de personas. Es un tercio del gabinete, es un cambio significativo. En las gobernaciones también estamos oxigenando las gobernaciones, estamos dando un giro y estamos calculando entre 8 y 10 gobernaciones que se van a cambiar en las próximas semanas. Así que la provincia de la Azuay está también en ese análisis. Sí, está en análisis todavía. Gracias a la ministra Muchas María Paula gracias a Romo. ustedes, siempre un gusto estar aquí. Ha estado aquí en La Voz del Tobayabamba hablando sobre temas de la seguridad. El próximo evento será el 19 de julio
hay algunos acuerdos que se alcanzan con las autoridades, entre el gobierno y autoridades, lo que se llama la etapa del diagnóstico, y esperemos a ver cómo se va desarrollando el asunto. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Ya volvemos luego de un momento, 8:04.